Hola a todos, continuando con los temas atinentes a la inteligencia artificial, sus desafíos y también las decisiones, vamos a decir que a nivel mundial se están dando sobre esta materia. Quería referirme a algunos puntos que estimo son de importancia y de actualidad. Como hemos visto en anteriores oportunidades en nuestros análisis, la inteligencia artificial aplicada en los distintos ámbitos está de alguna manera creando riesgos, como ya lo hemos dicho en otros momentos, de seguridad y control. Es decir, se asume que hay una pérdida de control cada día más, si se quiere, visible sobre sistemas autónomos. O sea, ¿qué sucede? Los sistemas autónomos, como todos sabemos, son aquellos que no requieren en un momento determinado de la actividad humana que los dirija, que los maneje o que de alguna manera influya sobre este control. Y la pérdida de este control sobre sistemas autónomos, donde más preocupación causa, es en el uso militar, sobre todo las llamadas armas autónomas, donde podemos designar drones que son letales o misiles dirigidos por inteligencia artificial que pueden operar sin supervisión humana clara. Este es un primer desafío que cada día está asumiendo de alguna manera mayor relevancia, dado los distintos conflictos que todos conocemos en este momento a nivel mundial. También otro desafío que está en discusión y que está generando mucho debate son los ciberataques potenciados por inteligencia artificial. No olvidemos que la inteligencia artificial tradicional es aquella que ofrece de alguna manera soluciones muy concretas o aquella que nos permite estar informados a la hora de una pregunta, de una investigación, con una serie de datos que ya están alimentados dentro de esa tecnología. Es decir, es una inteligencia artificial que pudiéramos calificar meramente de informativa. Pero como sabemos ya de unos años hacia acá, se ha venido desarrollando la inteligencia artificial generativa, es decir, una inteligencia artificial en la cual los distintos o los millones de algoritmos que la alimentan pueden de alguna manera también adquirir autonomía y pueden de alguna manera generar soluciones que no estaban previstas en, vamos a decir, las épocas primarias o en los momentos anteriores al surgimiento de esta nueva neotecnología. La llamamos una neotecnología porque es una tecnología que se va replicando dentro de una tecnología como la inteligencia artificial y va generando distintas modalidades. Esta inteligencia artificial generativa puede crear lo que se conoce como malware o también técnicas de phishing, que es la técnica que permite, como ya sabemos, invadir, espiar y hasta utilizar archivos muy privados, muchas veces buscando una estafa o buscando datos que en principio deben estar en la mayor confidencialidad. Es la técnica del phishing. Entonces son una serie de nuevas tecnologías dentro de la misma inteligencia artificial que al estar hiperpersonalizadas, es decir, al trascender a la voluntad humana inicial que le dio sustento, que la creó, o a los datos que fueron creados inicialmente, esa hiperpersonalidad va a trascender a la decisión humana y van a ser más difíciles de detectar porque, como ya hemos dicho, los algoritmos se van a replicar automáticamente. Es decir, si obtenemos en principio una respuesta a una pregunta en materia, por ejemplo, técnica de un vehículo, de un automotor, ya automáticamente, en cuanto
a cuál es el producto que requeriríamos, caso de que haya algún daño en el motor, etc. Una vez que esa respuesta ha sido recibida, esos algoritmos no se van a dormir. Ellos se quedan allí dentro de vamos a decir, el sustrato de esta tecnología, y ellos mismos comienzan de una manera autónoma, sin intervención humana, a generar otras soluciones o a copiar y resumir algunas soluciones a nivel, en el ejemplo que estoy dando, del motor de un vehículo, que se pueda dar en cuestión de segundos, minutos, semanas, días, meses o años. Y se van entonces en paralelo generando una especie de aumento en los ataques a infraestructuras críticas, como pueden ser bancos, hospitales, plantas eléctricas, y allí estaríamos frente a una especie de inteligencia artificial que, si bien, como hemos dicho ya, es generativa, es disruptiva y, vamos a decir, amplía el mundo de la investigación automáticamente y de las respuestas que buscamos, algunos la están calificando o han llegado a calificarlas como una inteligencia artificial que, más allá de lo generativo, es una inteligencia artificial ofensiva. En paralelo a esto, surgen desafíos legales, éticos y de gobernanza. Por ejemplo, la falta de una regulación global uniforme, una falta de regulación global uniforme que de alguna manera se cree como una especie de marco mundial donde las leyes actuales resultan insuficientes o muy desiguales. Y este fenómeno lo podemos ver en macro, en las diferencias y los enfrentamientos que vemos a nivel económico, a nivel tecnológico, entre la Unión Europea, los Estados Unidos, China, por poner algunos ejemplos. Es decir, cada uno de estos países tiene sus propias regulaciones, pero como se ha apuntado y se ha sugerido en las distintas conferencias internacionales sobre esta materia, con la idea de crear un marco regulatorio jurídico que globalice a los países más desarrollados en esta materia, eso está todavía en vías de, vamos a decir, implementación. Entonces es un elemento importante dentro de los desafíos legales, éticos y de gobernanza, que es la falta de regulación global uniforme. Pero sin duda que se están dando pasos en adelante para poder llegar a esta regulación. En paralelo a esta situación, surge el temor de que haya una carrera tecnológica sin un control ético similar con una especie a una carrera armamentista. Es decir, las potencias que compiten en el ámbito armamentista militar, por lo general, no han adoptado de manera común una regulación que los limite o que los controle en esta materia. Porque estamos hablando ya de un área que es de seguridad sensitiva. Se teme entonces, en paralelo a esta falta de regulación global, a una especie de carrera, repito, tecnológica, sin el control ético requerido, que sería similar a una carrera armamentista en el ámbito militar. Asimismo, está surgiendo, ante estos vacíos, lo que se conoce como una responsabilidad legal difusa, que trata de dar respuesta a esta pregunta: ¿quién responde por las decisiones erróneas de un sistema autónomo, como es la inteligencia artificial o las distintas aplicaciones que se basan en inteligencia artificial? Son sistemas autónomos. ¿Quién responde entonces por estas decisiones? Caso de que causen daño o de que generen responsabilidades de algún tipo. ¿El programador, la empresa que lo desarrolla o el usuario final? Esto es crítico en áreas como la medicina, la administración de justicia o la conducción autónoma de vehículos o de naves aéreas, etc., donde pueden darse sin duda alguna accidentes que generen responsabilidad.
Esto es un tema de especial discusión cuando se trata de buscar o de señalar al ente o a la persona responsable del daño que se haya causado o del acto ilícito, si pudiéramos calificarlo, al que se haya dado origen a través de esta tecnología. Cierto es, y como venimos hablando precisamente de una inteligencia artificial autónoma, que una vez que ella está alimentada, ella misma va dando respuesta, ella misma va dando sugerencias, ella misma está acopiando a través de sus algoritmos todas las respuestas con la idea de buscar soluciones concretas con ahorro de tiempo y de espacio. Sin embargo, el tema está en pleno debate. El programador, la empresa propietaria de la aplicación, el usuario, si es que hubo un mal uso o una actitud o una conducta que pudiéramos calificar de irresponsable, vamos a decir, una conducta que no tomó en cuenta una serie de elementos fundamentales para no causar daños a terceros. Entonces, todo eso debe ser y será objeto de análisis y no está aún definido. Lógicamente, esto a la vez trae impactos económicos y sociales. Para nadie, no es ningún descubrimiento el afirmar que hay un desplazamiento masivo de empleos. Eso incluso ya estaba avisorado de antes, en la medida en que esta tecnología fuera avanzando. Sabemos que millones de trabajos pueden ser automatizados, administrativos, transporte, contabilidad, comunicación social. En el Foro Económico Mundial recientemente se estimó que se perderían más de 80 millones de empleos para el año 2030. Esto aunque se crearan otros nuevos empleos. Es decir, que aún creándose nuevos empleos que estarían vinculados de alguna manera al desarrollo de esta tecnología, es decir, lo tecnológico, lo digital, lo online sustituiría a lo manual, a lo clásico. No obstante, el Foro Económico Mundial estima que se van a perder más de 80 millones de empleos. Esto apunta también de alguna manera al aumento de la desigualdad. Es decir, esta desigualdad va a tener una incidencia no solamente en el orden económico o en el orden tecnológico de cada país, sino también en el ámbito social. Por ejemplo, empresas y países con mayor acceso a la inteligencia artificial, como lo fue en su tiempo el acceso a la telefonía o a las telecomunicaciones, van a obtener ventajas desproporcionadas. Y entonces existe, según algunos analistas, el peligro de una especie de colonialismo digital sobre países que no tengan esa misma capacidad tecnológica propia. Igualmente, y ya entrando en un ámbito más vinculado a la actividad humana y al ser humano, está el tema de la manipulación cognitiva, que tiene incidencia en la desinformación y en la pérdida de confianza de lo que se reciba a través de esta tecnología. Sabemos que estamos en un mundo donde se acaba de alguna manera, hay una disrupción, una multiplicidad que las había en años anteriores, pero que en esta oportunidad podríamos decir que ha estallado de alguna manera masiva, que son toda la desinformación falsa, los deepfakes, la desinformación masiva. Y sabemos que la inteligencia artificial puede generar videos, audios o textos falsos prácticamente indistinguibles de los reales. El avance ha sido de tal grado que ya no solamente se imita una imagen, sino se imita con la mayor exactitud una voz, gestos y hasta los vínculos familiares. Es decir, la inteligencia artificial puede generar, repito, videos, audios o textos falsos prácticamente, pero que son indistinguibles de los reales. Esto sin duda puede tener un efecto mucho más allá del ámbito humano, tradicional,
o familiar o financiero. Esto puede afectar incluso elecciones políticas, juicios en los tribunales, actividad diplomática y hasta la percepción pública, tanto en escenarios de guerras como en escenarios de pandemia, de los cuales ya tuvimos una experiencia importante hace unos años. Entonces, imagínense ustedes por un momento que no solamente hay un Consejo Nacional Electoral en algún país que modificó, alteró los resultados de las elecciones en cualquier país, sino que ya a través de la inteligencia artificial y en la medida en que la votación sea de orden digital, de orden online, puede perfectamente realizarse fraudes. De tal manera que todas las metodologías o las acciones que se tomen a nivel digital, a nivel técnico, para evitar estos fraudes, vamos a decir, a través de la inteligencia artificial, se hacen mucho más complejas. Ya la presencia física de testigos o la intervención, vamos a decir, si se quiere, visual o de observación de los seres humanos que tienen sus responsabilidades en estos eventos electorales, va prácticamente a desaparecer, si no ya está minimizado por esta nueva aplicación que puede llegar incluso a penetrar no solamente las redes, sino también toda la data electoral en cualquier país, en cualquier proceso de tipo electoral, afectando, repito, lo político, lo social y lo económico. El otro elemento que es importante siempre repetir, no olvidemos que lo que yo estoy tratando de exponer en esta oportunidad es una especie de resumen global, si se quiere, como para irnos poniendo en contexto con la idea de posteriormente yo basarme en las recientes decisiones judiciales que han habido en países de todo de toda la órbita mundial. Es decir, esto nos permite, lo que estamos de alguna manera repitiendo, a centrarnos para analizar estas decisiones que son de alguna manera sorpresivas y a las cuales me voy a referir posteriormente. Y es el reemplazo de lo auténtico, el uso indiscriminado de inteligencia artificial también en el arte, en la literatura, en la música y en medios de comunicación puede diluir el valor de la creación humana y generar de alguna manera una fatiga cultural o un nihilismo informativo. Todo esto pone en riesgo, como también lo hemos dicho en oportunidades anteriores, a los derechos humanos y a la dignidad de la persona. Es posible que a raíz de esto, ya es tangible, haya que enfrentar una especie de discriminación algorítmica que se traduce en algoritmos entrenados con sesgos que pueden perpetuar el racismo, el sexismo o incluso la exclusión social. Esto es grave en ámbitos, repito, como la administración de justicia penal, el ámbito de las contrataciones, el acceso a créditos en bancos o incluso la atención médica. Todo ello va a requerir, de alguna manera, una especie de vigilancia masiva, activa, por parte de los usuarios de la inteligencia artificial, porque la misma puede usarse para seguimiento facial, control de redes sociales, monitoreo masivo de la población, riesgo de gobiernos autoritarios con herramientas sin precedentes de control poblacional. Este último elemento se hizo muy patente durante la pandemia en la China. En China, el mecanismo prácticamente que tuvo una presencia importante en las principales ciudades hizo que el gobierno, o posibilitó que el gobierno chino tuviera un control casi absoluto sobre el movimiento de la población, la cantidad de personas que se hospitalizaban, la cantidad de personas que se movían en la calle, donde había ya prácticamente un registro de video y de fotografía, y donde cada persona incluso en muchas partes
tienen que ir con una especie de pulsera o de aditivo que le permita estar localizado las 24 horas del día. Entonces esto también no hay que olvidar que si bien pudiera justificarse la vigilancia masiva a través de un Estado, por parte de un gobierno, como una especie de control en pro de los seres humanos, donde se estaría eventualmente o pretendidamente cuidando la salud de los mismos, el evitar contagios, etc., se traduce obviamente en un control absoluto y lo que conocemos como totalitarismo o como estatismo, pues adquiere ya otro nivel. Es importante también referirme en esta oportunidad a lo expresado por Sam Altman. Sam Altman es uno de los precursores, junto a Zuckerberg y junto a tantas otras personas como Elon Musk, como Bill Gates, de toda esta tecnología disruptiva. Sam Altman, director ejecutivo de la empresa estadounidense OpenAI, fue uno de los fundadores, llegó a ser CEO de la misma, aunque ya, vamos a decir, no tiene la presencia accionista que tenía antes. Declaró la semana pasada que las conversaciones que los usuarios mantienen con el chat GPT, el chatbot GPT, que prácticamente es uno de los logros de esta empresa de OpenAI y que gozó con el impulso y la promoción de Sam Altman, su exdirector ejecutivo, señala que no son tan privadas. Es decir, que las conversaciones que los usuarios mantienen con el chatbot, con el chat GPT, no son tan privadas como se esperaría y no cuentan con la protección legal necesaria. La gente habla de las cosas más personales de su vida con chat GPT. No solamente obtienen información de orden médico o de orden técnico o de orden, si se quiere, deportivo, sino que lo usan como si fuera el chat GPT una especie de terapeuta o un coach de vida. Y entonces, prácticamente, el elemento humano, el elemento cognitivo, el elemento, vamos a decir, de alguna manera sensorial o sensible o que de alguna manera exprese algún tipo de inquietud, análisis, crítica típica del ser humano, pues se ve totalmente limitada. Pero añade Altman en su análisis que a pesar de todos los avances que significa, obviamente, y el papel útil que está cumpliendo el chat GPT, nunca hasta el día de hoy las soluciones que obtenemos por esta vía, ya sea consejos jurídicos, ya sea consejos técnicos, ya sea consejos de salud, etcétera, etcétera, nunca van a sustituir por ahora a un abogado o un médico, porque existe un privilegio legal que no se obtiene con el chat GPT. Y ese privilegio legal que no lo garantiza el chat GPT, según palabras del mismo fundador del chat GPT, es que hay confidencialidad. Hay una confidencialidad médico-paciente, asesorado, banco-cliente, y es una confidencialidad legal. Este es el único privilegio que, según él, tiene por ahora el que el asesoramiento, la ayuda profesional que recibamos sea a través de un ser humano al cual se le puede exigir, o ya en la mayoría pues de las leyes, de los códigos, en la mayoría de los países, existe la garantía de la confidencialidad. Ojo, esto no quiere decir que esa confidencialidad no pudiera igualmente desarrollarse o aplicarse mediante tratados internacionales a todas las aplicaciones de inteligencia artificial, incluido el chat GPT. Pero como afirmó Altman, en estos momentos esto no está resuelto cuando se habla con el chat GPT.
También esto fue, por cierto, en una entrevista reciente que le hicieron. Además detalló Altman que esta falta de protección podría tener serias repercusiones en situaciones legales, pues las conversaciones podrían ser requeridas por un tribunal y utilizadas en contra del usuario. Bueno, ya eso lo estamos viendo hoy sin necesidad de ir al chat GPT a través de las conversaciones que crucemos por las aplicaciones más usuales hasta el día de hoy, como puede ser Instagram, como puede ser Facebook, ¿verdad? Como puede ser, en fin, todas las que conocemos, en fin, que ya son requeridas por los tribunales en cualquier momento y pueden comprometer a la persona que haya hecho alguna aseveración o puede de alguna manera ser un indicio para un tribunal de una especie de, si se quiere, conversación en ámbitos donde haya daño o donde haya hechos ilícitos. Si se va a hablar, continúa Altman, con el chat GPT sobre los asuntos más delicados y luego hay una demanda judicial, podrían exigirnos que revelemos las conversaciones. Y creo que, señala Altman, esto es un desastre. Para él sería un desastre porque se debería tener el mismo concepto de privacidad para las conversaciones con la inteligencia. Se debería tener el mismo concepto, repito, de privacidad que pudiéramos tener con un terapeuta humano físico, el que conocemos personalmente y el cual nos va a dar las indicaciones y nos va a dar todas las medidas que debemos tomar. Cosa que hasta el día de hoy no puede sustituir el chat GPT. Hasta el WhatsApp, no digamos los correos electrónicos, el email, pero hasta el WhatsApp, ya sabemos, en algunos países ha sido prohibido y mucha gente se ve en la obligación, sobre todo en aquellos casos donde son países en los que rige una dictadura, un totalitarismo, el prácticamente no utilizar esta aplicación o limpiarla permanentemente, porque cualquier declaración, conversación, análisis que vaya en contra de la política del Estado, del gobierno en particular, puede dar paso a enjuiciamientos, a persecuciones, en paralelo al ámbito tradicional y clásicamente judicial, donde también puede lo dicho o lo no dicho servir de prueba en un momento determinado. Asimismo, el otro elemento que es importante indicar es el de la propiedad intelectual y los derechos de autor. Es decir, eso lo hemos venido también tocando en distintas oportunidades. Conviene indicar que en junio del año 2025, 2 jueces federales del Distrito Norte de California dictaminaron que el uso de libros por parte de una empresa que se llama Anthropic para entrenar un modelo llamado Claude y de Meta, que es la otra compañía del grupo Facebook de Zuckerberg, para entrar en otra aplicación que se denomina Llama, constituye un uso transformativo. Fíjense bien, este tema aquí también es muy importante y objeto de debate. ¿En qué momento puede un uso de la tecnología de inteligencia artificial convertirse en transformativo? Es decir, ¿en qué medida, si utilizamos una obra, una pintura, una partitura musical, pero no para utilizarla en sí como tal, sino para que nos apoye o sirva como de complemento a otra partitura musical que estamos creando, a otra escultura que estamos de alguna manera creando, o a otro, vamos a decir, elemento incluso textual que estemos utilizando? El elemento transformativo es lo que puede perfectamente encuadrar dentro de lo que es el uso abierto
el uso honesto, el uso libre, lo que se conoce como fair use, y no infringiría derechos de autor, siempre que no haya evidencia de daño al mercado original o a la autoría original. Por eso es que la decisión de estos dos jueces federales en el Distrito Norte de California en junio del 2025 concluyó señalando de que si la obra original no es, vamos a decir, falseada, indebidamente copiada, indebidamente comercializada, sino que ha servido como punto de apoyo para otra obra donde se evidencia o se evidencie la labor transformativa, es decir, donde ya lo original pasa o a desaparecer o a tener una participación menos importante, queda entonces consagrado el fair use, es decir, el uso abierto, el uso honesto de la obra como tal. Asimismo, vamos a encontrarnos con una serie de decisiones, las cuales analizaremos en una entrega posterior. Con esto damos por terminada mis consideraciones de hoy y ya nos encontraremos en una nueva oportunidad. Les habló Nathan Simon. Hasta la próxima. Gracias.